conectados, 12. Ya niños, ahora sí, buenas tardes ya a todos. Vamos a comenzar nuestra clase de matemática. Ahora estamos separados por curso, así que yo espero que se atrevan a preguntar sus dudas para que no se queden con algunas inquietudes. Aprovechen que somos poquitos ahora, así que pueden hacer todas sus consultas. Tenemos que revisar lo que nos queda de interés compuesto. Eso es de la guía, la materia es de la guía 409, la guía de potencia, función potencia, y también revisar los ejercicios que queden pendientes de la guía 410, que son justamente los ejercicios de interés compuesto, porque ya revisamos todo lo que es de función potencia. Una vez que hagamos eso, después nos va a quedar una hora, espero que en una hora, al menos con el otro curso alcancé en una hora a revisarlo, y después yo les voy a subir la tarea de la cual les hablaba el otro día, tarea de la función potencia, es una guía con décimas, pero les voy a dar más tiempo para que puedan resolverla. Como tenemos clase hoy día por Meet y el viernes tenemos esas 2 horas que son para que ustedes trabajen con material que yo les suba, ese día vamos a dejar para entregar la tarea. ¿Ya? Así que vamos a hacer la revisión primero y después seguimos conversando sobre la tarea. Vamos a ir entonces a nuestra guía. Voy a compartir la pantalla. Acá, guía 409. En esta guía que tenemos pendiente revisar esto, interés compuesto. El interés compuesto es una aplicación de la función potencia y lo que indica el interés compuesto es que cuando uno pide un dinero a una institución bancaria o uno deposita un dinero, el banco genera algunos intereses. Si yo le pido plata al banco, esos intereses los tengo que pagar yo. En cambio, si yo deposito una cantidad en el banco me entrega a mí unos intereses, unos dineros que gana la plata. Por supuesto que no es lo mismo pedirle 1 millón de pesos al banco que depositar 1 millón de pesos. Con 1 millón de pesos que uno deposita en un año gana súper poco, ahora menos, como está la situación financiera, pero al pedirle 1 millón te castigan también harto. Entonces, la tasa de interés es la que juega ahí un rol fundamental. ¿A qué porcentaje a mí me van a pasar un dinero, que me van a cobrar intereses, o con qué porcentaje yo voy a ganar intereses cuando deposite una cantidad? Y se llama interés compuesto porque lo que ocurre es que cuando termina un periodo, los intereses ganados, hablemos de depositar en este caso dinero, los intereses ganados se suman a mi capital inicial.
Entonces, para un próximo periodo, mi capital inicial ha cambiado. Ya no es el mismo que yo puse cuando deposité el dinero. Ahora se le suma lo que yo gané en un periodo. Y ese es mi nuevo 100% y a ese le calculo el porcentaje que va a ganar en ese año. Y al terminar el año o el periodo, ese porcentaje, esa cantidad final que quedó, es mi nuevo 100% para el próximo periodo. Y así se va reajustando o capitalizando el dinero. Acá tenemos un ejemplo y dice que una persona deposita 2.000 pesos en una institución bancaria a una tasa de interés compuesto. Siempre el ejercicio debe decir interés compuesto. Si no lo dijera, tendría que especificar que es un interés simple, y en el interés simple la diferencia es que el porcentaje inicial no cambia, o sea, la cantidad inicial no cambia. Si yo deposité 2.000, aunque lo tenga depositado 20 años, siempre me van a ir calculando el 10% de 2.000 de la cantidad inicial. Ese es el interés simple. En cambio, el compuesto, como yo les decía, se reajusta. De hecho, el interés simple no se ocupa en finanzas actualmente, solo trabajamos con interés compuesto. Entonces, el capital inicial es 2.000. ¿Y qué es lo que hacemos con esos 2.000? Si me dicen que en un año me va a aumentar un 10%, ese 10% se traspasa a un número decimal que es 0,1, y yo le calculo el 10% a 2.000 son 200. Eso quiere decir que se produjo un interés de 200 pesos y se suman a mi capital inicial dando un total de 2.200. Ahora, cuando pase otro año más, esos 2.200 ahora son mi cantidad inicial o mi capital inicial, 2.200. Y a eso le calculo el 10% que me ofrece el banco. Y ahora un 10% de 2.200 son 220. Y eso se le suma al capital inicial, 2.420. Terminó el periodo 2, me quedé con esa cantidad de dinero. Ahora, para el próximo periodo, ese es mi nuevo 100%, los 2.420. Y ahí le sacamos el 10%, que nos darían 242, y lo sumamos al capital inicial, y así sucesivamente. Cada capital final de un periodo es el capital inicial del periodo siguiente. Ese es el interés compuesto. ¿Y por qué acá aparece esta expresión? Aquí dice que todo esto que hicimos se puede representar mediante esta expresión, pero por lo que yo veo acá no se ve no es tan evidente que esta sea la expresión. ¿Y cómo llegamos a esta expresión que está acá? Veamos aquí al ladito. Supongamos que en mi primer año yo tenía 2.000 pesos de capital inicial y le sumé lo que gané con el interés. Y lo que gané fueron el 10% de esta cantidad, o sea, 2.000 por 0,1. Eso es el 10% de 2.000. Entonces, al finalizar el primer periodo, lo que me quedó es 2.000 factor de. Aquí voy a sacar factor común. Esto, recuerden, es como que fuera un 1 por 2.000 y acá un 2.000 por 0,1. Entonces, mi factor común es 2.000, factor de 1 más 0,1. Eso voy a tener al finalizar mi primer periodo. Entonces, para el segundo periodo, segundo año en este caso, lo que yo voy a tener es esta cantidad, la que me quedó final del periodo anterior, va a ser ahora mi cantidad inicial. O sea, van a ser 2.000, esta es mi cantidad inicial, 2.000 por 1 más 0,1, más un 10% de esta misma cantidad. O sea, esa misma cantidad multiplicada por un 10% o un 0,1. Entonces, esa cantidad que había ahí por un 0,1. ¿Y qué es lo que observamos ahora? Que este es mi factor común. Eso que está ahí es lo que se repite. Recuerden que ahí es como si tuviéramos un 1 por. Entonces, si ese es mi factor común, me quedaría 2.000 factor de 1 más 0,1. Ese es mi factor común. Factor de 1 más 0,1 que está aquí. ¿Y qué es lo que observamos? Que ese paréntesis quedó repetido dos veces. Por eso es 2.000 por 1 más 0,1 al cuadrado. Y por eso es lo que teníamos acá en esta parte, el capital inicial por 1 más la tasa al cuadrado. Y si esto lo quiero hacer para un nuevo periodo, esta va a ser mi cantidad inicial
y voy a tener que agregarle a esta cantidad inicial un 0,1 o un 10% de esto mismo. Entonces voy a volver a sacar factor común y así sucesivamente. Por eso es que decimos que el capital final que se obtiene para este tipo de situaciones de interés compuesto está dado por esta fórmula que está aquí. Capital final es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés expresada en decimal y todo eso elevado al tiempo o a la cantidad de veces que esto se capitalice o que esto se reajuste. En este caso, como era un interés anual, esto iba ocurriendo cada año. Por lo tanto, aquí arriba el exponente nos quedó en años. 5 años era en este ejemplo. Aquí otra diferencia importante es el interés con el capital final. Esta fórmula es para calcular directamente el capital total que se obtuvo después del periodo. Si la pregunta fuera ¿cuánto interés gané? ¿Qué operación tendríamos que hacer aquí? ¿Los escucho, niños? CF menos CI. Tendríamos que restar, ¿cierto? CF, que es el capital final, menos el capital inicial. Entonces, por aquí ustedes podrían agregar como una fórmula o una observación más que fórmula, que los intereses ganados o los intereses que yo tengo que pagar equivalen a mi capital final menos mi capital inicial. Y ahí yo tengo la cantidad de intereses generados. Y ese capital final es con esta fórmula que tenemos acá. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, Francisca depositó 32.000 pesos con una tasa de interés compuesto de un 10% anual. ¿Cuál será su capital final al cabo de 4 años? Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Identificamos nuestros datos primero. Tenemos mi capital inicial de 32.000, una tasa de interés compuesto de un 10% que siempre debemos representar en decimal. Para eso se divide por 100 para expresarlo en decimal. Entonces la tasa quedaría del 0,1 y me dan el año, el tiempo, son años. Lo importante es que en esta fórmula de capital final, siempre la tasa de interés debe estar en la misma unidad de tiempo que el exponente. Si estamos hablando de una tasa que es anual, el tiempo debe ir en años. Si estamos hablando de una tasa mensual, el tiempo va a ir en meses. Siempre la misma unidad. Entonces, como aquí la tasa es anual y me piden en 4 años, solo hago los reemplazos. 32.000 por 1 más la tasa 0,1, eso elevado a 4, que son los 4 años. Resolvemos y ahí tenemos nuestro capital final. O sea, si yo quiero sacar los intereses ganados, ahora resto el capital final menos mi capital inicial y esa diferencia serían los intereses. Esto ya lo habían estudiado ustedes por su parte, porque yo esto no lo había explicado todavía, pero me imagino que no les costó tanto entenderlo, me imagino. Y ahora vamos a ir resolviendo los ejercicios que aquí aparecen, para los cuales necesitamos calculadora, pero en una eventual prueba o en los ensayos PSU, siempre las respuestas van a estar expresadas nomás, nunca se les va a exigir que resuelvan porque no tienen calculadora, en teoría, no la tienen a su lado. Entonces, en el número 1 dice, se depositan 600.000 pesos al 3% anual de interés compuesto. ¿Cuál será el capital que se obtiene a los 10 años con una capitalización anual? Entonces, nuestros datos, el capital inicial son 600.000 y me piden el capital final. Entonces, aquí solamente tenemos que hacer la fórmula. Capital final es igual a mi capital inicial, que son 600.000 pesos, por 1 más la tasa, por 1 más la tasa de interés, y la tasa es 3%, entonces la dividimos por 100, 0,03, y eso iría elevado al tiempo, son 10 años y la tasa era anual, entonces elevado a 10. Lo pueden dejar hasta ahí y hasta ahí ya está correcto, o si no, ocupar su calculadora y ver cuánto nos da ese capital final. Pero hasta ahí estamos ok. El número 2 dice, si en 5 años se obtiene un capital final de esta cantidad,
al invertir un cierto capital inicial al 6% de interés compuesto anual, ¿cuál es el valor del capital inicial? Entonces, ahora lo que me están dando en este ejercicio es el capital final, 12.600.500. Ese es mi capital final. Lo reemplazo entonces en la fórmula en el lugar del capital final. 12.600.500 y eso es igual a un capital inicial que no conozco por 1 más la tasa es 6%, entonces 0,06, eso es anual, así, anual, y va elevado al tiempo. En 5 años ocurrió esto. Entonces, para despejar ahora el capital inicial, como está multiplicando por este paréntesis, lo llevamos al otro lado y pasaría dividiendo. Entonces, 12.600.500, eso iría dividido este paréntesis, que al final nos queda 1,06 elevado a 5. Y ahí tenemos nuestro capital inicial. Hacemos la división con la calculadora y listo. O si no, lo dejamos expresado hasta ahí. En el 3 dice, ¿en cuánto tiempo se triplicará una inversión si la tasa de interés aplicada es del 6% mensual? Ideas para el ejercicio 3. ¿Quién me quiere cooperar con el 3? Yo puse 3x igual a x, Ya. ¿Y qué es lo que es X? el, el, la tasa, o sea, el capital, El capital inicial. Ya. capital Ya. inicial. Entonces, Joaco dice que X va a ser nuestro capital inicial. El capital inicial. Entonces, según lo que aquí dice, es que el capital inicial se triplicó. Sí, pues Entonces, sería 3x, 3X sería el capital final y el sí, capital final equivale al inicial, que es X, como dice Joaco, por paréntesis, paréntesis, ya, 1 más 0,06, más 0,06, porque la tasa es de un 6% sí, elevado a tiempo. elevado al tiempo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Sabemos cuánto tiempo? No. Entonces le ponemos T de tiempo. Esta tasa está mensual, dice arriba, tasa mensual. Por lo tanto, la respuesta que obtengamos va a quedar en meses, porque tiene que estar en la misma unidad de tiempo. Entonces tenemos dos incógnitas, que es el capital inicial y el tiempo, pero esta incógnita se nos puede reducir. Podemos Pasando dividiendo. simplificar a ambos lados, ¿cierto? Porque va a pasar dividiendo y se puede simplificar porque no es cero. X es una cantidad inicial, no puede ser 0 pesos, sino no se puede convertir en ese monto. Entonces nos va a quedar finalmente 3 es igual a 1,06 elevado al tiempo. Y ahora mi incógnita es el tiempo. ¿Cómo sacamos esa incógnita? Con logaritmo. Con logaritmo. Muy bien. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Entonces nos va a quedar logaritmo de 3 a la izquierda es igual al logaritmo de 1,06 elevado al tiempo, ¿cierto? Elevado al tiempo. Entonces, ¿para qué aplicamos logaritmo? Para que este exponente que estaba acá pase delante, multiplicando. Entonces nos va a quedar logaritmo de 3 igual a t por el logaritmo de 6, de 1,06. De 1,06. Entonces, como quiero despejar t que está multiplicando, esta cantidad del logaritmo la pasamos dividiendo para el otro lado. Entonces nos queda que el logaritmo de 3 partido el logaritmo de 1,06 es igual al tiempo. Y ahí tenemos nuestra incógnita. Eso quedaría en meses entonces. Aplicando la calculadora, con esto nos da 18,8. Eso implica que necesitaremos un tiempo de 19 meses, porque aquí no podemos, vamos a ponerlo aproximado. Tía, 19. Dígame, yo lo hice de otra forma. O sea, cuando apliqué el logaritmo, ¿ya? puse como la fórmula, hice como con la fórmula inicial del logaritmo, eso que dice como
la base elevado No, no, el argumento... ¿Ya? No, no, era la base elevado El resultado, al resultado igual al argumento. pero llegas a lo mismo, ¿no? Sí, llega lo mismo. Claro, ahí llega a lo mismo, pero tú dices aquí, en esta parte, a ver, Sí. aquí, No, no, antes. antes, antes, acá. Como apliqué el logaritmo, me lo puse como logaritmo de 3 en base 1,06 e igual a tiempo. Ah, ya, es lo mismo. Logaritmo en base 1,06 de 3 Sí. es igual al tiempo. Ya, esto que está aquí, si tú lo Es lo quieres mismo que sacar con calculadoras, hay algunas calculadoras que no tienen la opción de poner como base ese número. Entonces tú tendrías que hacer un cambio de base y el cambio de base te va a llevar a esto que hicimos acá. sí, sí, lo mismo. Entonces queda lo mismo. ¿Ya? Hay Mm. algunas que permiten cambiarle la base, pero Sí, al menos la que yo tengo no tiene. Entonces hago siempre esta parte y ahí lo puedo sacar después, la división. Y eso nos dio 18, algo, así que serían 19 meses los que necesitaríamos para triplicar un capital, en este caso, con un 0,06 de tasa o un 6% anual, no, mensual. Y en el número 4 es aplicar la fórmula nomás, porque me dan los 42.000 inicial con una tasa de interés compuesto anual del 5% y me dan el tiempo, que son 6 años, entonces solo debo reemplazar todo en mi fórmula. ¿Y cuál era la fórmula? Dijimos, capital final es igual a capital inicial por uno más la tasa elevado al tiempo. Entonces acá nos quedaría que el capital final sería igual a los 42.000, que es el capital inicial, por uno más 0,05, porque la tasa siempre expresada en decimal y elevado al tiempo, que son los 6 años. Ahí resolvemos y tenemos la respuesta. Y después preguntan, ¿y si la tasa de interés fuera el doble? O sea, reemplazamos ahora por un 10%, un 0,1, y se resuelve. ¿Alguna duda con respecto a esto, niños? Es una fórmula que hay que aprenderse de memoria, pero tampoco es tan complicada. Igual se puede deducir, como lo hicimos más arriba. Ah, lo otro que yo iba a decir, si mi incógnita fuera el interés y no el capital final, ¿cómo tendríamos que resolver este ejercicio? Supongamos que aquí voy a inventar aquí algún ejercicio. Voy a decir, acá conseguí 80.000 pesos de un capital final cuando deposité 42.000 pesos inicialmente con una tasa que no conocí, pero que pasaron 5 años para que ocurriera esta situación. ¿Cómo despejo esta incógnita que es la X, que es el interés anual, porque aquí yo puse años? ¿Cómo tendríamos que hacer ese despeje? con raíz. Con raíz. Lo primero que habría que hacer, en todo caso, es este capital inicial pasarlo dividiendo para el otro lado. Entonces, acá nos va a quedar en mi capital final, que eran 80.000, en mi ejemplo, y lo divido por mi capital inicial, que eran estos 42.000, y en este lado me queda uno más x elevado a 5, y aquí, como dice la Maite, creo que fue, sacamos la raíz, y la raíz con un índice igual al exponente. Entonces aplicamos raíz quinta, y acá nos quedaría la raíz quinta del capital final partido del capital inicial, igual, y acá al aplicar raíz quinta de 1 más x elevado a 5, eso nos va a quedar simplemente 1 más x, porque la raíz se va a matar con el exponente. Y para despejar x, este 1 lo pasamos restando para el otro lado. Entonces nos quedaría raíz quinta del capital final partido el capital inicial menos 1 igual a x. Y ahí tendríamos una fórmula para encontrar el interés, cuando conocemos todos los otros datos. ¿Sí, niños? ¿Estamos de acuerdo? Si tienen dudas, vayan comentando. Vamos a ver entonces ahora nuestra guía 10, ¿cierto?
la guía 10, donde teníamos los ejercicios que aún no revisamos de interés compuesto, aunque habíamos revisado ya, creo que el otro día, el 3 y el 4, alguien me preguntó, y ya habíamos visto, alguien me preguntó por qué aquí era elevado a 16, y ahí yo les explicaba porque en un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, en 4 años habían 16 trimestres. Pero, ¿por qué el capital es 1,01? Porque aquí hablaba de anual, interés compuesto anual de 4%. Entonces, en un trimestre era un cuarto. Y el 4% te quedaba que cada trimestre iba a ser de un 1% o un 0,1 en decimal. Ya, gracias. ¿Ya? Y el 5 era el que no habíamos revisado, pero este se parece bastante a lo que estábamos hablando recién porque me preguntan por el interés. Entonces aquí dice el interés compuesto semestral que triplica el capital inicial en 4 años es. Entonces, triplica el capital inicial. Tengo 3 veces un capital inicial que no conozco. Entonces, el capital final es el triple del capital inicial por 1 más la tasa de interés, una tasa que tampoco conozco, ¿cierto? Y esto me preguntan por una tasa semestral, por lo tanto el tiempo debe ir en semestres. Y en 4 años tenemos 8 semestres, porque cada año tiene 2. Entonces, elevado a 8. Entonces, capital inicial lo podemos simplificar y nos quedaría que 3 equivale a 1 más x elevado a 8, donde x es mi interés expresado en decimal. Aplicamos la raíz de índice 8, ya que es el exponente que aquí aparece. Entonces aquí nos queda raíz, raíz octava de 3 igual, y aquí al aplicar raíz octava se mata con el exponente, entonces nos queda 1 más x. Y si despejamos el interés, nos quedaría la raíz octava de 3 menos 1. Y eso está en qué alternativa? Está acá en la E. Aquí tenemos que esta es la correcta porque esta no está en porcentaje, está en decimal. Fíjense la de arriba, ¿por qué no es correcta? Esta está multiplicada por 100, pero le faltó el símbolo del porcentaje. Por eso la C no es correcta, porque faltaba eso. Entonces es la E, la que indica cuál es el interés semestral. ¿Qué otro ejercicio teníamos por aquí que no habíamos revisado? El 34. El 34. Y antes del 34 no había ningún. Acá el 12. Ah, pero el 12 es aplicar la fórmula nada más. Dice, Constanza invirtió 16.000, ese es mi capital inicial, a una tasa de interés compuesto anual, tengo todos los datos, durante 4 años. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta para determinar el capital final? Sería la B, porque tendríamos capital inicial por 1 más la tasa, que no conozco, pero es un capital compuesto anual y elevado al tiempo que son 4 años. Esa Una sería la... pregunta. Dígame. Nunca va a ser, por ejemplo, la C que dice menos uno. Nunca el uno puede ser negativo. No, no, porque acuérdate que esto se obtuvo porque es el mismo 100% que tú lo vas, o sea, el 100%, digamos, del periodo anterior, el que vas duplicando, ese, o sea, que vas reajustando. Ese uno que aquí aparece, en el fondo significa un 100% más el porcentaje que tú le quieras agregar. Ah, Como ya. están expresados en decimales, el 100 dividido 100 te da 1. Por eso queda ahí, Sí. pero siempre más. Ya, gracias. Después, Profe, diga, profe, es que llegué recién, es que ¿puedes revisar un segundo la 10? Por favor. ¿quién me comenta que no reconocí la Yo, voz? Borja. Yo, Borja, la 10 y era de, ya, no es de interés compuesto, estamos revisando los de interés compuesto porque esta Ah, materia ya la hicimos la clase anterior, la revisamos el otro día. Pero ya que estás aquí, gracias. vamos a revisarla. Dice, respecto de esta función, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La función es estrictamente creciente. Eso quiere decir que si tú tienes
un número, ay, no puedo, este lápiz se echó a perder de nuevo. Si tú tienes un número x1 menor que un número x2 del dominio, entonces para que la función sea estrictamente creciente, la imagen del -1 también debe ser menor que la imagen del x2. Eso significa que una función sea estrictamente creciente. Eso quiere decir que a medida que el x crece, entonces su imagen va creciendo también, lo cual en esta función es cierto, porque esta función recuerda que tiene como gráfica aproximada esa forma así. Por lo tanto, siempre va en forma creciente. ¿Ya? Sí, Si tú desplazas es que aquí, dígame. el que tengo duda es la 3, no. Las otras dos las puedo Ya. hacer. Es que, Y es la que 3 dice, la gráfica de la función se encuentra en el primer y segundo cuadrante. Yo estaba diciendo que la función, imaginemos que esta es la original x cubo, la que tenemos acá, es la x cubo, que pasa por aquí en el 0,0. Aquí imaginemos que ese es nuestro 0,0, el origen. Entonces, esta función esta sería, perdón, la 4x cubo, porque ese tiene un coeficiente 4. Voy a imaginar, ahí, 4x, no me quedo con cubo, ahí, un 3. 4x cubo. Y esta está trasladada 2 unidades a la izquierda, que dice más 2 dentro del paréntesis, y 5 hacia abajo. Entonces, sí. digamos, 2 a la izquierda, para acá, y 5 para abajo. Entonces, por ahí estaría ese punto que estaba antes en el origen, ahora queda acá. Y si tú haces la curva, para eso obtienes que la función pasa, aquí dice, por el primer y cuarto, ¿o no? Primer y cuarto. Y ya la tienes que pasar por el tercero y por el primero. Entonces, la gráfica, cuando dice se encuentra, se encuentra totalmente solo en esos dos cuadrantes. Ah, Y ya, no ya. ocupa más, ¿ya? Es que según yo se encuentra en el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Ocuparía el tercero, el cuarto, diría yo, y el primero, porque esta se nos trasladó. Es que como no hice bien la gráfica aquí, pero al menos yo la descarto al tiro porque le falta el tercero. Le Ah, ya, falta ya. el tercero. Es por eso que no es correcta. Ah, ya, ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Después tenemos, buscando más de estos ejercicios de interés compuesto, teníamos la 22. Javier tiene un capital inicial y quiere realizar un depósito a plazo. Una entidad bancaria le ofrece triplicar su capital luego de 4 años, pero no le dicen la tasa, ¿cierto? No le dicen el porcentaje. ¿Cuál es la tasa? Entonces, de nuevo acá tenemos que mi incógnita es el porcentaje de interés, pero me dicen que triplica la cantidad inicial. Entonces, 3 veces la cantidad inicial sería mi capital final, es igual a capital inicial por 1 más la tasa desconocida elevado al tiempo. ¿En cuántos años? En 4 años. Por lo tanto, el resultado me va a quedar en una tasa anual. Simplificando, acá nos quedaría 3 es igual a 1 más x elevado a 4 y extraemos la raíz cuarta para poder despejar acá. Así que nos queda raíz cuarta de 3 igual a 1 más x. Y pasamos restando al otro lado, así que nos quedaría raíz cuarta de 3 menos 1 igual x. Y eso está acá en el A. Y fíjense que ahora está multiplicado por 100, pero tiene agregado el porcentaje. Entonces, esta es la correcta. Porque aquí está el decimal, pero amplificar por 100 nos va a quedar en el porcentaje. Y después nos queda la 34 que decía Joaco, ¿cierto? ¿Esa era? No hay más. 34. 34 que es una pregunta que salió en la PSU del año, no de la que se dio ahora en enero, en el año anterior. Y nos habla aquí que 2 personas piden un crédito con interés compuesto anual. Uno de ellos pide con un 5% y el otro con un 4%. Y al cabo de un año, ambos han pagado 48.000 pesos por concepto de intereses. ¿Cuál es la diferencia entre los montos pedidos por cada uno? No me dicen cuánto pide, entonces tendríamos que los intereses, delante dijimos, ¿cómo vamos a calcular los intereses? Esos 48.000 pesos que se generaron de intereses,
corresponden a la diferencia entre el capital final y el capital inicial. A eso equivalen los 48.000 pesos. Entonces, mi capital final, según la fórmula, equivale a capital inicial por 1 más la tasa, y la tasa me la dan, sí, el primero, vamos a hacer con la primera persona. La tasa es de un 5%, entonces aquí 0,05 menos mi capital inicial. Entonces lo que aquí observo es que este capital inicial sería mi factor común, en este caso, porque recuerden que este está multiplicado por 1. Entonces nos quedaría 48.000 igual al capital inicial, factor común, por esta cantidad que sería 1,05 menos 1, que es el que tenemos acá. ¿Se entiende esta parte? Factor común. Factor común es este, el CI. Entonces, CI factor de este paréntesis, 1,05, lo resolví, menos 1 que tenemos acá. Y al hacer la resta, 1,05 menos 1 nos da 0,05. Entonces nos va a quedar, siguiendo por acá, nos va a quedar que los 48.000 equivalen al capital inicial por 0,05. Y como yo quiero encontrar el capital inicial, entonces esto que está multiplicando lo voy a llevar al otro lado dividiendo. 48.000 dividido 0,05. 0,05 es la fracción 1 partido 20. O bueno, 5 partido 100, que simplificado quedaría 1 partido 20. Entonces nos va a quedar 48.000 partido 1 partido 20. Ese es mi capital inicial. Y resolviendo esta división de fracciones, nos quedaría 48.000 por 20 partido 1. Se dividen las fracciones multiplicando por la segunda invertida. Y al resolver eso, nos quedaría que el capital inicial de esta persona son 960.000 pesos. Esta es la primera persona. Ahora, ¿qué podrían concluir ustedes para la segunda persona sin tener que hacer todo este análisis de nuevo? La segunda, 48.000 partido 0,04. sí, 48.000 partido 0,04, porque en el fondo aquí lo que nos quedó cuando hicimos todo este despeje fue el interés dividido la tasa, y eso es porque el periodo en este caso era solo un año. Por eso nos podemos hacer esto más fácil. Entonces, para la segunda persona, su capital inicial va a ser el interés que pagó, 48.000, dividido la tasa, que sería 0,04. Al simplificar esto, o sea, al pasar la fracción, quedaría 4 partido 100, entonces nos quedaría 48.000 por 100 partido 4. Se invierte la segunda fracción. Y el 4 en el 48 cabe 12, así que sería un 12 y los 5 ceros restantes. Así que eso nos da 1.200.000 pesos. Y como la pregunta era cuál es la diferencia de los montos pedidos entre estas dos personas, sería 1.200.000 menos los 960.000. Y ahí nos da una diferencia de 240.000 pesos, que era la alternativa E que teníamos acá. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el capital inicial, al cabo de un año, solamente cuando esto ha ocurrido en un año, equivale al interés, a los intereses pagados por la tasa, partido la tasa. Siempre en un periodo de un año, porque si fuera en más tiempo, acá nos quedaría un exponente y aquí no quedaría igual. Habría que hacer ahí la diferencia. Tía, Dígame. no entendí por qué fue el menos 6 por 1. Menos capital inicial por 1. No, le puse uno solamente para explicar que después cuando tú factorizas no te vaya a faltar ahí el 1. Porque aquí CI por el 1 te va a dar el CI nomás. Pero lo puse ahí como para que quedara en evidencia que ese era el que había que poner dentro del paréntesis cuando tú factorizas. Ah, ya, Porque ya. es un factor común.
Es como que tuvieras en este caso, ponte tú x por y menos x. Si yo te pido factorizar eso, tu factor común es x. X factor de y menos, y ahí tienes que ponerle un 1 para que te dé eso mismo que está arriba. Entonces, por eso ahí yo le agregué, le puse por 1 como para que no se les olvide que ahí después va ese 1 en la factorización. ¿Sí, Joaco? Sí, tía. Gracias. De nada. Y creo que ya se nos acabaron los ejercicios de interés compuesto, no traía más la guía, no, porque los otros ya los revisamos, son de función potencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, niños? Nosotros tenemos todos los días lunes a esta hora, vamos a tener clases por Meet y los viernes, en el bloque anterior, vamos a tener las horas en que ustedes van a trabajar en sus guías. Entonces yo ahora voy a subir la guía 4, o ya se debe estar subiendo porque la dejé programada, la guía 411, que esa sí va a ser una guía evaluada con décimas. Es de función potencia, tiene 30 ejercicios y necesito que ustedes la hagan en su cuaderno o la impriman como quieran. Si no quieren imprimirla, la hacen en su cuaderno, bien ordenado, en el mismo orden que aparece en la original y me envían las fotos, igual como con el ensayo, las fotos del desarrollo. Pero fotos traten de sacarlas bien. Cuando yo a algunos les decía que mejoraran la calidad de la foto, no en cuanto a que una mejor cámara, sino que enfoquen bien, que no se vea borroso y que después cuando ustedes las suban se fijan que queden todas derechitas, porque no van a quedar unas fotos en horizontal, otras verticales, tengo que estar dando vuelta. Hay aplicaciones que escanean, profe, y quedan mucho mejor la foto. ¿Cómo? Hay aplicaciones que se Se usan para escanean, escanear y queda mejor que queda una mejor. foto. Sí, entonces ustedes son más tecnológicos que yo, así que pueden investigar en varias aplicaciones y que les quede decente el envío de la tarea. La tarea la van a devolver por la misma plataforma Classroom, no a mi correo, como enviar tarea o entregar tarea les aparece a ustedes. Entonces ahí la van a ir poniendo. Van a hacerla hoy día, van a empezar esta guía hoy día. Les queda una hora bueno, menos de una hora, son 40 minutos de trabajo de matemática y como el viernes también tenemos esas 2 horas, ahí aprovechen de terminarla y el plazo para enviarla sería el viernes a las 12. El viernes a las 12 me envían la tarea, como máximo, si la tienen antes, me la envían antes y la voy revisando con más tiempo. Entonces, revisen ahora que, a ver, yo estoy acá en el tablón, ustedes están viendo ahí mi página, ¿cierto? Sí. Ahí dice tarea, función, potencia. Ahí ya está la tarea, aquí están las instrucciones y ahí está la guía. Son 30 ejercicios para que los hagan ordenados y me las envían. Yo voy a seguir conectada acá en la plataforma, voy a seguir conectada por aquí. Si tienen alguna duda en cuanto a si no les da la alternativa, no en el cómo se hace, porque la idea es que ustedes ahora trabajen en esto y tienen ya todas las otras guías anteriores que yo les expliqué, pero en alguna que no esté la alternativa o cosas como donde yo pueda identificar, ahí está el error. Eso me pueden comentar, yo voy a estar conectada, así que empiecen a trabajar, niños. Y nos estamos viendo el otro lunes aquí en Meet y el viernes ustedes me envían la tarea completa.